Bueno, muchachos, continuamos con el estudio de lo que es el cráneo y ahora vamos a estar hablando de lo que son los forámenes del cráneo. Entonces, sobre los forámenes del cráneo, lo primero que tenemos que entender es que son muchos, muchachos, y no todos nos los tenemos que saber. Nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en los principales, ¿ok? Algo interesante también sobre los forámenes del cráneo es que son siempre preguntados y además pues, cada foramen puede tener más de un nombre. Entonces es esencial que nosotros conozcamos esos otros nombres porque nos pueden hacer una jugarreta con los nombres y sabemos realmente que está ahí, que, cuál es el contenido, pero como nos lo ponen otro nombre, nos volvemos locos. Eso puede pasar mucho en este parcial, así que ojo con eso. Entonces nosotros como les vengo diciendo, nos vamos a enfocar en los principales. Y los principales, y lo primero que vamos a hacer para estudiar estos forámenes es vamos a hacer una esquemita, vamos a hacer un cuadrito donde vamos a ubicar todos los forámenes que no tenemos que estudiar. Y este foramen, este esquemita va a involucrar tres huesos, que son el esfenoide, el temporal y el occipital. Los forámenes del cráneo, los principales, van a estar en relación a estos tres huesos, ¿ok? No todos, pero los principales. En relación al esfenoide, vean aquí, que entiendan que el esfenoide tiene dos alas, un ala menor y un ala mayor. En el ala menor, muchachos, vamos a tener un foramen que es el conducto óptico, ¿ok? Ya hablaremos de su contenido. En el ala mayor vamos a tener tres forámenes. El primero de ellos es el foramen redondo, también conocido como el redondo mayor o rotundo. Fue preguntado el año pasado, así que ojo con él. Por debajo del foramen redondo vamos a encontrar lo que es el foramen oval y más atrás del foramen oval vamos a encontrar al foramen espinoso. ¿Ok? Entre el ala menor y el ala mayor del efenoide vamos a encontrar un foramen que es conocido como la fisura orbitaria superior, también conocido como hendidura esfenoidal. ¿Ok? Es muy importante esa fisura orbitaria superior. Vean aquí, entre el hueso esfenoide y la porción petrosa del temporal o peñasco, específicamente el ala mayor del esfenoide y la porción petrosa del temporal, vamos a encontrar a lo que es el foramen laceratum, ¿ok? Lacerum, perdón, el foramen lacerum, también conocido como rasgado anterior. Lo preguntaron en mi año, así que no tiene un contenido especial, pero lo preguntaron en mi año, así que ojo con él. En el caso del temporal, específicamente en su porción petrosa, vamos a encontrar dos forámenes importantes. El primero de ellos es el conducto óptico, ¿ok? Que solo es visible del endocráneo, ojo con eso que eso lo preguntaron. Eh, y vamos a encontrar al foramen estilo mastoideo, preguntado también el año pasado, ¿ok? Son dos forámenes muy, muy importantes. Vean aquí, entre la porción petrosa, también conocido como peñasco, del temporal, vamos a encontrar, y el hueso occipital, vamos a encontrar a lo que es a la fosa yugular. Siempre, 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 siempre la pregunta, ¿ok? Siempre la preguntan el foramen yugular o fosa yugular, así que ojo con ella. ¿Por qué? Porque por ahí salen estructuras importantísimas que inervan y lo que es el cuello, también pasa una vena importantísima, así que es muy importante ese foramen yugular. Y por último, en el hueso occipital podemos encontrar tres forámenes. El primero de ellos es el foramen magno, luego tenemos el conducto del hipogloso, también conocido como agujero condilio anterior, y el conducto condilio, también conocido como agujero condilio posterior. ¿Ok? Nosotros ahora vamos a ubicar en una imagen cada uno de estos forámenes y vamos a escribir su contenido. Pero entiendan este esquemita que engloba a los forámenes más importantes que nosotros debemos conocer. Hay mucho más, claro que sí. Hay un PDF que yo se los voy a pasar, cada uno de ellos, pero estos son los principales que yo les voy a explicar porque es lo que me interesa que ustedes manejen. Vean aquí, esta es una vista de la endobase, ¿ok? Cortamos el cráneo, quitamos su contenido y la estamos viendo desde arriba a la base del cráneo, ¿ok? El primer foramen que vamos a escribir, que no se los mencioné, pero se lo vamos a escribir en esta imagen, el primero de ellos es el foramen ciego, ¿ok? Veanlo aquí, es el foramen ciego. Este foramen ciego no es tan importante, pero es visible en esta imagen y por lo tanto se lo describo. Ahí vamos a encontrar a lo que es a la vena emisaria para el seno sagital superior y vamos a encontrar a una prolongación de la dura madre. Su nombre se debe a que no pasa realmente cosas importantes y por eso se denomina foramen ciego. El siguiente foramen que vamos a escribir, que no se los mencioné en el esquema anterior, pero también es muy importante conocerlo, es el foramen criboso o los forámenes cribosos, que son forámenes que están en lo que es en el proceso, en la lámina cribosa, perdón. Y estos forámenes son muy importantes porque por ahí pasan filetes o haces del nervio olfatorio. Entonces es muy importante por ahí conocer qué es eso, ¿ok? El nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal.
Cuando vamos a inervación, le voy a hablar de los nervios craneales, no hay que conocerlo mucho, pero se los voy a hablar porque es muy importante conocer algunos de ellos. Si seguimos bajando aquí en esta imagen, en el ala menor de lo que es el efenoide, vamos a encontrar al conducto óptico. ¿Qué pasa por el conducto óptico? Bueno, pasa el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, y pasa la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ojo con eso. Luego, entre el ala mayor y el ala menor, tenemos la fisura orbitaria superior, y por ahí pasa todo el mundo. Es decir, pasa la vena oftálmica, pasa el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor, pasan ramos del nervio oftálmico, que es una rama del nervio trigémino, que se denomina como B1, pasa sus ramas, pasa la rama lacrimal, frontal y nasociliar, y pasa además lo que es el nervio abducens y pasa la raíz simpática del ganglio ciliar, ¿ok? Ok. Acuérdense mucho por dónde pasan las ramas del trigémino, porque las ramas del trigémino son muy importantes para la inervación sensitiva de la cara. Entonces, acuérdense por dónde pasa cada una de las ramas. Son tres. Entonces, vemos que la primera rama pasa por la fisura orbitaria superior. ¿Ok? Ojo con esas cositas. Luego seguimos aquí y nos vamos al ala mayor. Y en el ala mayor vamos a encontrar el primer foramen, que es el foramen rotundo o redondo, también conocido como redondo mayor, preguntado el año pasado, y por ahí va a estar pasando el nervio maxilar, la segunda rama del nervio trigémino, y es un nervio sensitivo. ¿Ok? Ojo con él. Por detrás de este foramen vamos a encontrar a lo que es el foramen oval. Este foramen oval es muy interesante porque por ahí pasa el nervio mandibular. Por ahí pasa el nervio mandibular. Además de eso, pasa la arteria meningia accesoria y pasa una vena que es la vena del foramen oval. Entonces, vean aquí, quiero que se acuerden, el nervio maxilar, segunda rama del nervio trigémino, pasa por el foramen redondo. El nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino, denominado como B3, pasa por el foramen oval, pasa por la fisura orbitaria superior. Acuérdense de cada una de ellas, ¿ok? Luego, por detrás del foramen oval, tenemos el foramen espinoso, que su contenido no es tan importante. Por ahí pasan los vasos meningio medio y por ahí pasan los ramos meningio del nervio mandibular. ¿Ok? Acuérdense de estos forámenes que son importantes. Les digo que cada foramen es importante porque les estoy haciendo un resumen de lo más importante. Igual. Bueno, aquí vemos el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno es visible solamente de la endocráneo, perdón, sí, desde el endocráneo. ¿Ok? Por ahí pasa la arteria laberíntica, el nervio facial, ojo con eso, el nervio intermedio y el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo nervio craneal. ¿Ok? Vean que por el conducto auditivo interno pasan dos nervios craneales, el séptimo y el octavo. ¿Ok? Facial y vestíbulo coclear. Si ahora vamos a la exobase, vamos a ver aquí, repasar estos forámenes. Otro foramen que me interesa que ustedes manejen es el foramen lacerado o rasgado. Por ahí pasa el nervio petroso mayor. Este foramen lo preguntaron en mi año. Y vemos aquí otro foramen que es el conducto carotidio. Por ahí pasa la arteria carótida interna. Además de ello, va acompañado por ahí con lo que es el pleso venoso carotidio y un pleso simpático carotidio interno. ¿Ok? Si vemos aquí, entre el occipital y la porción petrosal temporal, vamos a encontrar a lo que es el foramen yugular, también conocido como fosa yugular, y pregunta parcial siempre. Por ahí pasa tres nervios, ¿ok? Quiero que se acuerden, pasa tres nervios y pasa una vena importantísima que se va a formar ahí. Pasa el nervio glosofaringio, que es el noveno nervio craneal, pasa el nervio vago, décimo nervio craneal, y pasa el nervio accesorio, que es el onceavo nervio craneal, también conocido como nervio espinal. Entonces le pueden llegar a preguntar cuál de estos nervios pasa, cuál de estos nervios no pasa. Ojo con eso. Además de eso, a nivel de este foramen, muchachos, se va a estar formando la vena yugular interna, ¿ok? La vena yugular interna. Así que ojo con eso. Otro contenido que no me interesa tanto, pasa la arteria meningia posterior y pasa el seno venoso petroso inferior, ¿ok? Pero quiero que se acuerden, vena yugular interna, ¿por dónde sale? Del cráneo, por la fosa yugular. ¿Qué nervios pasan por ahí? Glosofaringio, vago y accesorio. Preguntadísimo siempre, muchachos. Bueno, ahí tenemos el foramen más grande, que es el foramen magno, de ahí su nombre. ¿Y qué pasa por ahí? Bueno, pasa lo que es el bulbo raquídeo, pasan las meninges, pasan las arterias vertebrales, pasa la arteria espinal anterior, pasa un ramo que viene ascendiendo del nervio accesorio y pasa el pleso simpático vertebral. ¿Ok? Ojo con estos contenidos. Y por último, vemos aquí al foramen estilomastoideo, que por ahí está pasando el nervio facial. Vean, el nervio facial en el endocráneo pasa por lo que es el conducto auditivo interno, pero en el exocráneo sale del cráneo por lo que es el foramen estilomastoideo. Pregunta del año pasado. Así que ojo con esto, no se me caigan aquí, muchachos, vean que les digo las cositas. Y bueno, por último, ahora sí, tenemos al conducto del nervio hipogloso o conducto condilio anterior, que por ahí pasa el nervio hipogloso. ¿Ok? Ojo con esto, ojo con esto.
Y bueno, ¿qué han preguntado? ¿Por dónde el mes de vagos? Lo preguntaron el año pasado. Contenido de la fosa yugular, lo preguntaron el año pasado. Contenido del foramen rasgado, lo preguntaron en mi año. Emergencia de la yugular interna, lo han preguntado en años anteriores. ¿Por dónde pasan las ramas del nervio trigémino? B1 o nervio oftálmico, B2 o nervio maxilar y B3 o nervio mandibular. ¿Por dónde pasa cada uno de ellos? Lo han preguntado mucho. ¿Por dónde emerge el nervio facial? Lo preguntaron el año pasado. Así que no se me caigan con estos forámenes que son largos pero bien sencillos. ¿Cómo me estudio esto que tú me estás diciendo, Carlos? Además de eso me manda un PDF con un montón de cosas, más, con un montón de forámenes más. Bueno, ¿cómo te lo estudias? Bueno, son muchos, agarras 5, te lo estudias hoy, otros 5 mañana, otros 5 pasado mañana. Esto no te va a quitar más de 5 minutos o menos, ¿ok? Lo agarras, te los lees, dije, intentas memorizarlo, no te lo aprendiste, normal, lo repasas el siguiente día, no te lo aprendiste, normal, lo repasas el siguiente día. Sí que es complicado porque es una memoria mucha repetitiva, pero entienda que esto es, lo repaso hoy, luego lo repaso mañana tranquilito y lo repaso después. Sí se puede, muchachos. Y entiendan que estos son los forámenes principales y aprendan el contenido principal. ¿Ok? Bueno, en una siguiente clase vamos a ver cara. Chao, muchachos.